3, 2, 1. Se vive un conflicto entre la actual ministra Norma Piña y el expresidente de la Corte, Arturo Saldívar, en un momento muy importante en nuestro país, que es un periodo electoral. ¿Qué implicaciones jurídicas, qué implicaciones políticas eso tiene? De eso hablamos en Radicales el día de hoy. Hay que decirlo con todas sus letras y con toda claridad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y todos los órganos autónomos y todos los espacios públicos en este país son instancias políticas, son instancias que hacen su trabajo con base en seres humanos de carne y hueso, que tienen sus convicciones, que tienen su formación, que tienen sus ideales, que tienen sus intereses, que tienen sus compañías y sus entornos. Es decir, tenemos que salir ya de esta idea de que el Poder Judicial, los órganos autónomos, los jueces, son entidades que están más allá del bien y del mal, con un asepticismo político en el cual, con una total imparcialidad, llevan a cabo su trabajo. Esto no es así y no puede ser así. Decía alguna vez hace muchos años la diputada Diana Bernal, que era juez de distrito, decía, si las leyes fueran tan perfectas y los jueces tuvieran esa imparcialidad, lo mejor sería poner una especie de sistema computacional en donde se le acercaran los casos con todas sus implicaciones y entonces esta máquina te diera los resultados que amerita el caso. Pero no, resulta que hacer eso sería contraproducente. Por eso están jueces y ministros y políticos de carne y hueso tomando estas decisiones, porque se necesita cierta subjetividad, cierta serie de valores de los cuales nadie se puede subsumir para hacer el trabajo legal. Una vez dicho esto, tenemos que decir que desde luego eso no significa que todas las instancias jurídicas deban tratar de hacer su trabajo lo más equilibrado posible. Yo prefiero esa palabra, la del equilibrio, antes que de la objetividad o de la imparcialidad o cosas de esa naturaleza. En esa medida, me parece que es muy obvio que Arturo Saldívar, como ministro de la Corte, ha sido un hombre transparente en sus posiciones políticas legítimas. Insisto, una cosa es tener convicciones políticas y otra cosa es tener intereses ahí medio ocultos, y él ha sido transparente en esa medida. Creo que tenemos que partir de ese punto para decir que el día de hoy, en este conflicto que se presenta entre cuando la Suprema Corte de Justicia acepta una denuncia anónima dirigida en contra del exministro Arturo Saldívar, no podemos, en este momento que esa denuncia no tiene pruebas, no sabemos quién la emitió porque es anónima, pues lo único que podemos hacer es poner atención en los elementos que rodean al caso. El primero de ellos, creo yo, es muy importante, es el momento. En un momento donde hay campaña electoral, en un momento donde Arturo Saldívar, de una manera inédita, vamos a ponerlo así, se sumó a una campaña presidencial. El otro elemento al que debemos poner atención es que se le dio mucha celeridad a la recepción de este caso y a su puesta en marcha, y cosa que no es menor, en la manera en que Norma Piña recibió el asunto y lo hizo público, bueno, lo filtró entre ciertos círculos de juristas, lo cual habla muy mal en cuanto a seguir el debido proceso. Ahorita, en este momento, lo más que podemos hacer es fijarnos en estos elementos que rodean al caso, porque la sustancia de la materia de la acusación
todavía no la tenemos y lo político se vuelve lo protagónico en desdén de lo jurídico. Así es, la verdad es que con la información que tenemos, los 4 radicales el día de hoy, no podemos decir si lo que está escrito en esa denuncia es verdadero o es falso. No tenemos los elementos, los tendrá después de hacer el proceso investigatorio. Lo que creo que sí podemos decir hoy, los 4 radicales acá, es que estamos ante un tema profundamente político y en absoluto jurídico. Y hay varios elementos que nos conducen a pensarlo así. No solamente es el tema de los 50 días que faltan ante la elección del 2 de junio, es el tema de que Saldívar es la propuesta de Claudia Sheinbaum Pardo para hacer la reforma a la justicia, y esto pareciera un intento de parte de magistrados y de jueces de impedir que sea Saldívar quien abandere esta agenda de reforma a la justicia, y el hecho de que se haya filtrado, porque eso es gravísimo. Se pierde toda la presunción de inocencia, se pierde todo el procedimiento legal, y todo pareciera que está enfocado no en que esto termine en un juicio o en una investigación, sino en tiznar y en manchar la reputación del exministro que ahora está a cargo, insisto, del programa de justicia de Claudia Sheinbaum. En lo personal, insisto, no tengo elementos para decir si lo que está ahí es falso o es verdadero, pero cada conclusión, decía en otro espacio, es peor. Porque si es cierto lo que se dice ahí, estamos hablando de un poder judicial que ya lo sabíamos, que estaba podrido desde dentro, pero cuyo lodazal llega hasta la cúpula, desde el ministro, desde el jefe, desde la Suprema Corte hasta el juez de distrito, y hay todo lo que hay en intermedio, ¿no? Entonces nos hablaría, si esto fuera cierto, de unas redes de macrocriminalidad tremendas que se conducen desde lo más alto de la Suprema Corte. Si es falso lo que se dice, estaríamos ante un problema casi peor, que es que ahora la Suprema Corte, y Norma Piña en particular, está utilizando su oficina para combatir al ministro, filtrando información y haciendo un tema político cuando tendría que ser estrictamente jurídico. No debería incomodar a nadie que se le investigue, al contrario, nosotros hemos dicho ya en muchos programas acá que estamos a favor siempre que haya investigación y todo tipo de investigación. Lo que no podemos estar de acuerdo es que se utilice la Suprema Corte simplemente como un método de venganza política, que es desde mi punto de vista ante lo que estamos. Pero bueno, lo discutiremos en el programa de hoy. En primer lugar, yo lo que trataría es de ubicar la dimensión del conflicto, porque aquí es un conflicto hondo y no corresponde solamente a 2 personas, a 2 individuos, por más prominentes que sean. El asunto va más allá de Norma Piña como presidenta de la Suprema Corte y cabeza del Poder Judicial, y va más allá también del exministro Arturo Saldívar. Es un choque de intereses. Y digo choque de intereses que tienen que ver con el choque de 2 proyectos de nación, de 2 visiones. Y choque de intereses también porque Arturo Saldívar también tiene sus intereses políticos, económicos, jurídicos. Intereses legítimos y también intereses no legítimos. La propia Norma Piña, como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene intereses legítimos y tiene intereses no legítimos. Es legítimo que ella, como cabeza del Poder Judicial, asuma la representación de este poder del Estado para equilibrar, para ser contrapeso de los otros 2 poderes del Estado. En ese sentido, tiene además una obligación constitucional. No es opcional que la ministra presidenta actúe de esta manera. No, eso lo dispone la propia Constitución. En ese sentido, es un interés legítimo que la ministra presidenta inclusive inicie una investigación ante la presunción de conductas que pueden ser constitutivas, en este caso, de ir en contra de la correcta administración de justicia. Estamos hablando, no hay que perderlo de vista, no de un caso penal. No.
es un caso administrativo. Se está presumiendo que Arturo Saldívar y sus operadores en el Poder Judicial y fuera del Poder Judicial, como Julio Scherer Ibarra, han actuado de manera anómala. Bueno, esa es finalmente la investigación, y me parece que es correcto que se inicie una investigación y que se esclarezca si efectivamente ex servidores públicos o servidores públicos en activo, porque los miembros del Poder Judicial tienen ese carácter, actuaron de tal o cual manera, como lo dice el anónimo, que da lugar a la investigación. Eso es correcto. Lo que me parece que sí es absolutamente aberrante y repudiable es la manera en cómo se procesa este legítimo interés de la presidenta de la Suprema Corte. Y en eso sí debe haber una reprobación contundente, porque lo que está haciendo es política, y no política cualquiera, política electoral y política facciosa. Y esos son los intereses espurios, ilegítimos, bastardos, que está defendiendo la ministra Norma Piña. Pero no solo ella, la mayoría de los ministros y ministras de la Corte tienen la misma visión, y tienen la misma visión la mayoría de las consejeras y de los consejeros del Consejo de la Judicatura, que encabeza la propia Norma Piña. Y es la visión que tienen un número muy importante, no todo, porque hay que decirlo también, no todo, tienen magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación. Yo lo quiero dejar hasta aquí, dimensionando el asunto que va más allá de dos individuos, incluyendo dos candidaturas inclusive, la de Claudia Sheinbaum, a la que pertenece Arturo Saldívar, y la de Xóchitl Gálvez, a la que de facto pertenece Norma Piña. Entonces, es de una enorme magnitud desde mi punto de vista el asunto que estamos presenciando, y qué bueno que tengamos el privilegio de discutirlo aquí. Yo creo que el pleito propiamente legal, que está bien, qué bueno, que adelante, que se peleen legalmente, está bien. Yo no le daría tanta importancia, porque al final, primero, entra en un terreno inédito, y segundo, se trata de dos titanes enfrentándose. Yo creo que no desde el pleito quizá entre Superman y no sé, Batman, no veíamos un pleito de ese tamaño en lo jurídico, propiamente en lo legal. Yo creo que los dos saben que es un pleito que se puede llevar años, o sea, que puede perfectamente ir brincando de una apelación a otra. No sé si eso vaya a funcionar en este caso en particular, porque no soy abogado, ni conozco siquiera el reglamento de la Suprema Corte interno como para discutirlo, pero perfectamente lo veo trascendiendo al año y por supuesto trascendiendo a la elección. Yo decía, cuando llegó el caso y que leí los dos documentos de la semana pasada, le decía a Álvaro antes de entrar al programa, a los periodistas, yo le decía, pues es la Tercera Guerra Mundial, pues, ¿no? O sea, no hay otra. Son dos personajes que han dirigido la Corte, uno la dirige y otro la dirigió, que pues son, digamos, el top de los abogados. Ya de por sí un pleito entre abogados está canijo. Entre dos presidentes de la Corte, pues ya imagínate, señor, de lo que va a llegar eso. Bueno, yo me concentraría en por qué estallar la bronca cuando perfectamente la pudieron haber llevado más adelante en este momento. Lo cual me lleva a una respuesta inmediata, porque ninguno de nosotros somos niños aquí, ni tampoco el país es el mismo país de Peña, ni es el mismo país de Calderón, ni el de Fox. Es un país que ha cambiado mucho en los últimos pocos años. Ha tenido una evolución muy poderosa. Nadie puede decir que la presentación de este documento en este momento, el inicio de la investigación, no viene
con el intento, con el interés de impactar en las elecciones del 2024. Entonces yo me concentraría más bien en la discusión sobre el 2024 y entonces vería en qué contexto es que cae esta investigación. La vería en el timeline de Claudio X González, digamos, y en el timeline de la oposición. Estaba, digamos, más o menos planeado, creo yo, un escándalo de los hijos, un escándalo de narcopoder, narcotráfico, por ahí, y un escándalo con alguno de los personajes emblemáticos de Claudia, cercanos a Claudia y con poder. Y yo creo que se han venido cumpliendo. De hecho, Álvaro y yo decíamos, va a ser por el lado de los hijos primero, y luego después dijimos que era por el lado del narcotráfico. Te estoy hablando hace meses que lo platicamos nosotros y lo dijimos incluso en vivo. O sea, digo, era previsible. Y creo que esta bronca estaba en el timeline. No sé si salió los últimos 3 días, pero yo creo que lo fueron armando en el último mes, por ejemplo, aunque estaba ya en el presupuesto, digamos, de la oposición de tiempo atrás. Cuando lees tú el documento, te das cuenta que no está redactado por una sola mano. Yo insisto en eso porque no hay una mano en la denuncia. Hay varias manos en la denuncia. Incluso en términos de redacción, yo diría, el documento está armado, te lo digo como un editor viejo, porque no he hecho otra cosa en mi vida que corregir notas, escribir notas, ver notas, revisar textos, analizar textos, revisar textos, cabecear textos. Es lo único que yo he hecho en mi vida. Y te puedo decir que hay muchas manos en el texto. Se le nota como cuando un editor trabaja varios textos al mismo tiempo y termina intentando darle una unificación, pero termina conservando el sabor de las distintas manos. Cada uno de nosotros tenemos un uso muy distinto del lenguaje y se le nota al texto. El texto está construido desde distintas fuentes. Dicho lo anterior, yo creo que Norma Piña, en mi suposición, fue concentrando a cuanta gente se le acercó para plantearle un tema. Le pidió 1 o 2 párrafos, por favor escríbemelos y mándamelos, y los empezó a concentrar. Ella o alguien cercano, evidentemente, a ella, porque yo no separo a Norma Piña de la denuncia anónima. No me como tampoco eso. O sea, eso es el punto central. Claro, no. La denuncia es Norma Piña y Norma Piña es la denuncia, punto. Y ella va concentrando. Yo no sé quién hizo esta concentración de todos estos argumentos, pero hay mano. Incluso, te diría, dentro del documento hay gente desde afuera de la Ciudad de México y gente desde adentro de la Ciudad de México que participan en su elaboración. Hay personajes que están dentro del Poder Judicial a distintos niveles de involucramiento y hay distintos estratos, digamos, administrativos en donde hay participación en la elaboración del documento. ¿Qué me hace suponer a mí? Que Norma Piña le fue diciendo a cada uno de los que se acercaron o a sus segundos que te escriban 3 párrafos o mándame 3 párrafos, como le hace uno, como le hace un editor. Andan 4 muchachos cubriendo una marcha o 5 reporteros cubriendo una marcha, mándame 3 párrafos. Y está el editor, o como lo hacías antes, lo tomabas por teléfono tú mismo, o te los mandan ahora por WhatsApp y tú armas una nota. Se le nota la nota, como se le nota ese documento. Dicho lo anterior, me voy a la elección. Creo que no va a tener el impacto que la derecha esperaba. Es evidente que esperaban, aun cuando lleva 3 notas principales del mismo documento que salió el viernes, el día jueves todavía en el periódico Reforma, a las 12 del mediodía, exhiben pensiones de Saldívar por AIFA. No, presiones de Saldívar por AIFA. El viernes, Álvaro y yo lo comentamos, una semana después. Esto mismo lo leímos en vivo. Una semana después, todavía sigue la nota, siendo la nota principal en cachitos del periódico Reforma, confirmando que se trata de uno es editor viejo, hombre, no te pueden jugar el dedo en eso. Confirmando que se trata de un documento que le han estado estirando porque es el interés estirarlo hasta el final, estar pegándole a Saldívar, con tal de que les rinda.
Me quiero concentrar en hablar en la elección, lo haré después, pero yo sí creo que el documento está armado como parte de una estrategia que encabeza Norma Piña, yo creo que hay personajes involucrados, muchos del Poder Judicial, y sobre todo de Claudio X González. Yo veo la mano de Claudio X González ahí. Bueno, insisto, en este tema, en este momento lo que tenemos son indicios y me parece una lectura muy adecuada la que hace el maestro Páez Varela. Y quisiera también poner en la mesa el hecho de que se ha pretendido a últimas fechas, esto no es nuevo, esto no es no nace con esta denuncia. Desde hace tiempo se ha querido instalar en la discusión la acusación de que Arturo Saldívar ha sido siempre un hombre supeditado a López Obrador y que entonces por eso mermó la independencia del Poder Judicial. Si nosotros hacemos una revisión de su trayectoria, podemos observar que ha tenido una conducta en la Suprema Corte como ministro presidente o como ministro a secas, donde no ha habido una conducta que nos haga sospechar de su falta de independencia. Ha tenido algunos fallos que han sido muy criticados por las izquierdas. Yo recuerdo uno perfectamente cuando tenía poco tiempo en la Suprema Corte, que fue en 2011, cuando en un conflicto entre el periódico La Jornada y la revista Letras Libres, donde había una calumnia de Letras Libres en contra de La Jornada, una calumnia gravísima, que escribió el señor Fernando García Ramírez en 2004. El caso escaló hasta la Suprema Corte y Arturo Saldívar como que desechó la acusación diciendo, bueno, es parte de la libertad de expresión, aunque el texto era desabrido, y utilizó una serie de adjetivos ahí para menospreciar ese texto tan lamentable, que era calumnioso y que era gravísimo. Y pues bueno, eso fue muy, muy criticado desde las izquierdas. El ministro Saldívar hasta antes de 2018 se mantuvo con un perfil bastante discreto, a pesar de que él tenía elementos para haber hecho denuncias muy fuertes, al menos en los medios, como por ejemplo el hecho de haber sido agredido por el gobierno de Felipe Calderón con policías federales. Con García Luna, y con García Luna, que hoy sabemos que es un ampón de primera línea. Él tenía material para hacer esto y se condujo de una manera pues demasiado prudente. Incluso creo que él tenía elementos para haber denunciado esto hace mucho tiempo y no lo hizo por la razón que haya sido, que es respetable. De 2018 para acá su conducta no ha cambiado gran cosa. Ha sido un ministro que se ha conducido con una prudencia, a pesar de que tiene sus principios, a pesar de que fue claro con sus ideas. Nunca vimos esta supeditación que le acusan. Pongo dos ejemplos aquí. El caso de Jaime Bonilla, que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia, que era parte del interés partidista de Morena, que Jaime Bonilla extendiera su mandato, como ilegítimamente había intentado, y el ministro Saldívar fue uno de los que dijo, no, esto no pasa. Lo mismo cuando se intentó prolongar su estancia como presidente de la Corte, él mismo votó para decir, no, esto no pasa. En fin, podemos hacer una revisión minuciosa de todos los casos y vamos a ver que hay casos donde estaremos de acuerdo y otros no, pero hay un sustento jurídico y cierta prudencia política para poner las cosas en sus decisiones. Entonces, yo no veo esta supeditación que le han acusado y por eso me atrevo a sospechar que esta denuncia, que en el fondo trata de decir el señor Arturo Saldívar es alguien no independiente, es alguien que como ministro de la Suprema Corte trató de coaccionar, trató de presionar para que las decisiones salieran en tal o cual sentido, pues me parece que los indicios que tenemos antes no apuntan a que esto sea cierto. Insisto, falta ver la sustancia, falta ver los elementos probatorios que hasta el momento no tenemos, pero con base en los hechos que ya hemos visto y que ya están documentados, pues podemos sospechar que se trata, insisto, nuevamente, de una cuestión de política partidista y nada que ver con lo judicial. Es imposible no ver esto a la luz de la elección del 2024.
dijo ya Páez, dijo ya el doctor Delgado, dijo ya el compañero Héctor Alejandro. Y sin embargo, el resultado de lo que suceda en esta confrontación va a ser quizás más importante que lo que vaya a decidirse el 2 de junio. Porque en el fondo es la confrontación en torno a quién va a dirigir uno de los 3 poderes del Estado. Por eso es que tiene razón Álvaro Delgado cuando dice, esto es en realidad no un choque entre 2 personas, sino 2 personas que representan intereses distintos y proyectos distintos. Entonces, en realidad estamos hablando de una confrontación muy relevante. Alguien utilizó aquí ya la palabra tercera guerra. Yo le agregaría además el adjetivo de nuclear, porque el objetivo del uno es destruir al otro y el objetivo del otro es destruir al uno. Aquí realmente... Obviamente en sentido figurado. En sentido figurado, no vayan a pensar que somos tan radicales aquí. Sí. Somos radicales, pero no tan radicales. Dinamita en el pecho, ¿no? Pero ciertamente están dejando el resto, porque creo que los 4 aquí coincidimos. Esta demanda está hecha, desde mi punto de vista, no solamente en la oficina de Norma Piña, sino que además quienes están haciéndola alrededor, los magistrados, los jueces que se incorporaron a la demanda, conocen muy bien el Poder Judicial. Tanto así que sí presenta, en caso de ser cierta, una radiografía muy precisa de la operación y el funcionamiento de la corrupción en el Poder Judicial que seguramente existe, ¿no? Entonces, bueno, estamos ante una confrontación que va más allá del 2024, en la que se está por definir quiénes van a ser los administradores de la justicia en los próximos años. Norma Piña está actuando como la dirigente de una facción, en lugar de ser representante de un poder del Estado. Porque, insisto, más que una lógica preventiva de la corrupción, está siendo vengativa contra el que fue su predecesor. 0 votos le va a traer esta jugada de quien sea que la haya hecho. 0 votos le va a traer a Xóchitl Gálvez. No veo a nadie diciendo, bueno, como Saldívar es cercano a Sheinbaum y como él iba a hacer la reforma de justicia y como se le está acusando ahora, yo no voy a votar por Sheinbaum, voy a votar por Xóchitl. Bueno, el círculo rojo a lo mejor. El círculo, pero si es, ya igual iban a votar por ya convencer a los convencidos. Sí, por supuesto, convencer a los convencidos. Si esta era su estrategia electoral, de verdad, o sea, todavía lo del narcogobierno se los compro. Les compro lo de los hijos como una relativamente buena estrategia electorera que podría perseguir un par de puntitos, pero esto sinceramente no les va a dar absolutamente nada. ¿Qué sí les puede dar? Yo creo que eso sí va a tener un efecto. No quiero utilizar la palabra descalificar, pero sí va a tener el efecto de probablemente quitarle, digamos, bonos a Arturo Saldívar para que sea él quien dirija la reforma a la justicia que urgentemente necesita este país. No sé si puede empezar a convertirse su figura, no él, a quien le tengo incluso aprecio, pero su figura ya en una suerte de lastre para ya no para la candidatura de Sheinbaum, sino para la Claudia Sheinbaum presidenta. Quién sabe si vaya a ser, como era obvio hace unos meses, ya la figura que vaya a encargarse de este proceso, porque después de todo este proceso va a terminar muy lastimado. Termino con una reflexión. Mucha gente está sugiriendo que en realidad esa filtración favorece a Saldívar porque lo pone otra vez en los reflectores y porque lo que deja ver es el mal uso de el mal uso de la justicia que hace el equipo de la propia Norma Piña. Yo no me compro ese argumento. Yo creo que sí está lastimando mucho la propia reputación de Saldívar, y no solo de Saldívar, a quien finalmente el Consejo de la Judicatura no puede atacar porque no existen los procedimientos hacia ello, sino de los jueces que están nombrados en ese documento y que, insisto, son inocentes hasta que no se demuestre lo culpable y que ya están calumniando y que ya están manchando y que están tiznando, porque de todo lo que se les acusa es de haber participado en proyectos en beneficio de la 4T. Entonces ahí hay un sesgo ahí enorme, ¿no?, de lo que sí se analiza y de lo que no. Entonces, la verdad es que es muy poco seria desde mi punto de vista lo que hay en esa demanda, pero sí alcanza a manchar políticamente a una figura como lo de Arturo Saldívar. Detrás de este juego de intereses, como yo le denomino a este choque, que son al final de cuentas 2 proyectos que defienden intereses, algunos legítimos, otros bastardos, pero que de lo que hay detrás de esta disputa abierta, rijosa, facciosa, es un poder judicial
que goza de la peor de las famas. No en balde, décadas de una justicia que se compra y se vende, una justicia hecha para los poderosos, para los ricos, no para todos los mexicanos. Y malamente es, hasta la fecha, esa misma justicia. Y digo malamente porque después de casi un sexenio y de una reforma al Poder Judicial, nos damos cuenta de que esa reforma al Poder Judicial fue realmente anodina, inservible en lo general, porque están los mismos poderes adueñados del Poder Judicial, de una de las instituciones del Estado. Por eso no es tanto que la gente en general dice, ay, pleitos entre abogados, pleitos entre abogánsters, como se les denomina Sí. a los profesionales del derecho, que en la experiencia mexicana tiene que ver con una palabra: corrupción. Y esa corrupción que anida en el Poder Judicial sigue ahí, instalada. Tan sigue instalada que lo que está iniciándose es una investigación, sí, de actos administrativos, pero que encierran puros intereses económicos. Dicho lo anterior, hablo de los intereses legítimos, por ejemplo, que tiene el Ejecutivo Federal o el Legislativo. Ya hablé de los intereses legítimos del Judicial, servir como contrapeso a los otros poderes del Estado, porque eso es lo que la Constitución dispone. Y el Poder Judicial es el último intérprete de la Constitución, su defensor. O sea, en eso se atrinchera la ministra Norma Piña, de por qué se inicia la investigación. Porque el anónimo dice que hay una vulneración a los principios de independencia del Poder Judicial. Ese es el corazón de la investigación, que Arturo Saldívar permitió que otro poder, en este caso el Ejecutivo, interviniera en las facultades exclusivas que tiene el Poder Judicial. Pero a ver, ¿tienes razón? ¿Cuántos garrotazos, cuántos palos le ha dado el Poder Judicial al Ejecutivo siendo presidente López Obrador? Incluyendo cuando Saldívar era presidente de la Suprema Corte. Muchos. Si no hubiera sido así, si Arturo Saldívar hubiera sido obsequioso, subordinado al Ejecutivo, Claudio X González no hubiera obtenido tantas suspensiones en más de 150 amparos que promovió contra la AIFA, por poner solamente un ejemplo. Es correcto, sí. Por poner un ejemplo. Y tiro por viaje los recursos, los juicios de amparo que iniciaba Claudio X González y toda su academia, con la asesoría de José Ramón Cosío, correcto, un ministro que hace no mucho operaba para el conservadurismo desde dentro del Poder Judicial. Si hubiera sido Arturo Saldívar el todopoderoso, no hubiera concedido ninguna suspensión. El AIFA se hubiera terminado antes. Porque el propósito de Claudio X González y de esa oligarquía que está enquistada en el Poder Judicial también, era descarrilar los proyectos de López Obrador, descarrilarlo por completo. Por eso tantos amparos contra el AIFA, por eso tantos amparos contra el Tren Maya. Es decir, yo no diría que Arturo Saldívar es la representación de la dignidad del Poder Judicial en sí mismo y que actuó con independencia. No, que se investigue. Pero cuando López Obrador dice que hablaba con Arturo Saldívar, que inclusive hubo reuniones, incluyendo con su consejero jurídico,
pues es de lo más normal que una parte, en este caso el Ejecutivo, le diga al Poder Judicial: oye, aquí el juez o el magistrado o los magistrados de este tribunal colegiado están actuando de manera incorrecta. Lo correcto es esto. Y eso es parte también del equilibrio de poderes. Los poderes discuten, dialogan, acuerdan, resuelven. La última palabra la tiene el Poder Judicial. Ahí el Ejecutivo no hace. Miren, voy a poner un ejemplo para no extenderme más. El caso Ayotzinapa. López Obrador convoca al fiscal general de la República en su carácter de fiscal autónomo, al presidente de la Corte, a una reunión en Palacio Nacional, privada. Y la minuta de la reunión es: a ver, aquí hay casos relevantes que involucran a los tres poderes del Estado, al Ejército, a la Marina, cita a todos, que se les dé cauce. Eso no es ilegal ni es indebido. Lo que es ilegal y lo que es indebido es que se subordine un poder al otro. El caso del desafuero es inequívoco. Para no hablar de tantísimos casos, por ejemplo del 68, con el Poder Judicial absolutamente subordinado al Ejecutivo, a Díaz Ordaz, para meter a la cárcel a todos los participantes del movimiento estudiantil. Entonces, también hay que ver con serenidad qué tanto esto que está iniciándose como investigación es más bien una maniobra política, que creo, y aquí lo coincidimos los cuatro, lo es de una manera absolutamente descarada. Sí. Yo doy por descontado, pues, que estaba, en mi análisis, doy por descontado que estaba clarísimo que era parte de una estrategia que saliera en este momento esta acusación contra Arturo Saldívar. No veo, pues, otra justificación para que el documento se haya filtrado. Rómpalo en caso de incendio. Es correcto, así es, tal cual. Nada más que, si ustedes se fijan, hay 2, 3 medios que están muy identificados con la derecha, que lo traen de principal, como digo, una semana después de que se dio a conocer. Todavía lo siguen desglosando. O sea, ya lo leímos. La principal del periódico Reforma del jueves, de este jueves, lo leímos Álvaro y yo el viernes pasado en vivo. En vivo, ante la gente lo leímos. La gente ya estaba enterada de eso. ¿Cómo una semana después sigue siendo principal? Bueno, ya sabemos que también Xóchitl Gálvez tiene una semana hablando de Saldívar. Una semana. Lleva una semana hablando de Saldívar. Es decir, sí estaba considerado dentro de la estrategia de la derecha para contaminar la elección. Y le pidieron que se fuera de la campaña al propio Saldívar. Sí. Ahora, el efecto de esto, yo creo que no va a tener, como dice Carlos, ningún efecto. Ya no le va a sumar un solo voto a Xóchitl Gálvez. Y de hecho, quiero decir que va en sentido contrario. Cuando pensaban que esta cantidad de escándalos o bombas atómicas que iban a reventar durante la campaña presidencial iban a terminar apuntalando a Xóchitl Gálvez, en realidad no han servido para tal y se han visto como actos desesperados. Xóchitl Gálvez está en este momento en un gravísimo aprieto. Muy grave. O sea, perdió el apoyo de los sectores empresarial, el organizado y los empresarios por sí mismos. Perdió, yo creo que el apoyo de distintos sectores, y está perdiendo el último apoyo que le quedaba, que era el de los partidos políticos. Yo creo que ya están en el PRI, el PAN, el PRD, muy cansados de sus errores y de sus pifias. Están muy hartos, se les nota y es muy evidente. Cada vez sale más información en el sentido de que o ya le hablaron con ella para decirle que se ponga las pilas y que deje de payasear y se ponga a hacer propuestas,
cada rato sale información en el sentido de que, de hecho, Marco Cortés, Alejandro Moreno Cárdenas se reunieron con ella para decirle que en el segundo debate presidencial más vale que salga airosa o ellos van a empezar a concentrar el recurso en donde ellos creen que pueden ganar y aguas, porque en la Ciudad de México ya le están metiendo mucho dinero que no se lo meten a Xóchitl, ojo, ahí está documentado, pues es que es información que es pública. No se lo han metido a Xóchitl Gálvez, le han escatimado spots, mientras que Taboada, de acuerdo con la información del INE, es el que más ha gastado en publicidad en la capital mexicana, por encima de Clara Brugada, por supuesto, y por encima de Chertorivsky. De hecho, es Taboada, Chertorivsky y Clara al final, en gasto en campaña. Bueno, yo creo que la campaña de Xóchitl Gálvez está haciendo agua de manera muy dramática, más dramática de lo que incluso nosotros hemos advertido. Me gusta recordarlo porque eso se olvida, pero dijimos desde el mes de junio del año pasado que la campaña de Xóchitl Gálvez iba a caminar a ser peor aún que la de Ricardo Anaya. Lo dijimos Álvaro y yo en junio del año pasado, porque lo platicamos saliendo, lo repito, de una conversación con ella. Estábamos al pie del Senado de la República, Álvaro y yo, parados, y ahí nos paramos los dos, nos vimos y le dije a Álvaro, va a estar muy canija esa campaña, va a ser muy dramática, va a ser muy mala. Así nos quedamos Álvaro y yo, así nos despedimos en el estacionamiento del Senado de la República después de salir de la oficina de Xóchitl Gálvez. Literal, así fue. Entonces, ¿qué creo yo? Que se están cumpliendo todas las malas previsiones de Xóchitl Gálvez y peor. Lo único que yo creo que puede meter en riesgo es dos cosas. Una, que la cantidad de votos de la izquierda o que los votantes de izquierda no salgan en el volumen que deberían salir a votar, que eso es un riesgo real, porque el votante de izquierda sale menos que el de derecha. El de derecha, casi cuando tú lo encuestas, dicen los encuestadores, viene en esos mismos volúmenes a votar. Y el de derecha, sí, yo voto por la izquierda. Perdón, el de la izquierda es, yo voto por la izquierda, pero no va a votar. Ojo, en menor proporción, así es, de acuerdo con los números. Entonces, ese es un riesgo, que el votante de izquierda no se ponga las pilas o que se le atoren cosas y no vaya a votar. Y la número dos es que realmente sí concentren todo en la capital y le pongan un coscorrón a la izquierda en la capital, que sería muy, pero muy doloroso, porque tienen ahí la semilla para el 2030. Hay algo que con base en lo que acabo de escuchar aquí de los colegas radicales, que quiero poner en la mesa también, y es algo histórico, que es cómo se suele castigar mediáticamente no la militancia política, tal así, en abstracto, sino la militancia política o la simpatía política por ciertas izquierdas. Volvemos al caso de ciertos ministros de la Corte que abiertamente han sido supeditados a algún poder, al poder ejecutivo, pero como eran poderes ejecutivos del PAN, no había problema. Ponemos el caso de Mariano Azuela Huitrón, quien durante el desafuero, él fue a Los Pinos a ponerse de tapete a uno de los personajes más autoritarios del siglo XXI mexicano, que es Vicente Fox. En los medios eso se vio como algo no solo normal, sino deseable, sino como, bien, están haciendo valer el Estado de Derecho, cuando era una canallada por todos lados. El ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, que todo el tiempo se subsumió a la agenda del Partido Acción Nacional. Bueno, fue militante del Partido Acción Nacional. Fue militante del Partido Acción Nacional en Guanajuato. En Jalisco. Perdón, en Jalisco. Un representante de la organización secreta de los checos de la Universidad Autónoma de Guadalajara. ¿Quién? Aguirre Anguiano, que siempre defendió las causas más oscurantistas
en la Suprema Corte de Justicia. ¿Y qué escándalo hubo? Ninguno. Ninguno, no solo ninguno, se le trató con un respeto y con una salamería inmerecidas completamente. Y lo mismo ahora que se dice con el ministro Cosío. Quiero poner un ejemplo contrastante. Cuando alguna vez, de manera muy discreta, el ministro Genaro David Góngora Pimentel llegó no a manifestar abiertamente una simpatía por López Obrador, pero dijo algo así como que, bueno, es que se le ha atacado injustamente con lo del desafuero, algo muy mínimo, algo muy nimio. En ese momento ciertos comentócratas salieron a atacarlo y a señalarlo como si fuera él un peligro para la autonomía del Poder Judicial. Y lo acusaron, incluso lo hizo un pseudoanalista, Jaime Sánchez Usarrey, lo acusó de ser él el que tenía... En paz descanse como persona. Bastante malo. No. Sí, el año pasado. Bastante malo. No, un golpeador. Instrumento de Enrique Krause, instrumento de la derecha, del pensamiento de derecha. En paz descanse como persona, pero como voz pública quedó mucho a deber, porque era un golpeador, un porro de este grupúsculo de letras libres. Ese señor llegó a insinuar que, bueno, esto demuestra que el verdadero peligro a la autonomía judicial es Genaro David Góngora Pimentel, porque seguramente él tiene el control de todos los juzgados del país. Bueno, me parece que de fondo siempre es más bien el intento de fiscalizar, agredir, golpear, no a una militancia política per se, sino a la militancia política que se quiere acercar a las izquierdas. Eso ha pasado con el ministro Saldívar, eso ha pasado también en otras entidades que debieran ser autónomas como el INE. Cuánto escándalo se hizo en contra de John Ackerman cuando fue candidato a ser consejero, cómo le han golpeado a Agustín Ortiz Pinchetti, y en cambio cuánta salamería injusta, inmerecida, se le tiende a personajes como Ciro Murayama o Lorenzo Córdoba, que son abiertamente, irresponsablemente militantes de una causa dentro del Instituto Nacional Electoral. Es decir, cuando alguien comete el pecado no venial, sino el pecado mortal de más o menos exhibir que se quiere, que manifiesta cierta simpatía por cierto proyecto más o menos a la izquierda, se es implacable en contra de esa voz, sea de cualquier ámbito, sea de jueces, exministros, la academia, los medios. En los medios, olvídate, por favor, sí. Hay gente que dice barbaridades abiertas en medios y siempre les dicen analistas independientes y militan en la causa de Xóchitl Gálvez, pero si alguien dice algo medianamente racional, medianamente sensato, pero ha manifestado alguna simpatía con López Obrador o con Claudia Sheinbaum o con la Cuarta Transformación o con las izquierdas en general, de inmediato se le llama palero, propagandista. Es un intento histórico que no se limita al caso de los ministros, es un intento histórico de anular como personas y como voces públicas y como actores políticos a ciertas personas por sus simpatías políticas. Y eso es, además de antiliberal, es indecente, es indeseable. Por eso la audacia del presidente López Obrador de nombrar a Lenia Batres ministra de la Corte tiene una relevancia enorme, ¿no? Porque si Góngora Pimentel por ahí señalar que era injusto el desafuero, ya lo veían como lo veían, sí. La audacia política y el mensaje político, para que aprendan, ¿no? creo que lo habíamos conversado un día que estábamos en el Covadonga. Me dije, bueno, pusieron a Lenia Batres, o sea, se llama Lenia Batres, ¿no? O sea, el significado político, simbólico de haber sido ella nombrada, creo que es muy relevante. Quiero decir 3, 4 cosas para ir, digamos, concluyendo el tema. Lo primero es, qué bueno que se hable del Poder Judicial. ¿Cuándo se había hablado del Poder Judicial y de lo que pasaba en la Corte y de los tejes y manejes que suceden en el Poder Judicial? Un poder que estaba completamente fuera del ojo público, ya no digamos que fuera auditado o mucho menos, sino fuera del ojo público. Y hoy, para bien o para mal, es en las primeras planas de los periódicos y me parece muy relevante que conversemos
cómo es también un poder político, como tú lo comenzaste, como tú comenzaste la introducción de hoy, y cómo es preciso hablar del poder judicial, ¿no? Lo segundo que me ha parecido bien interesante en lo que ha sucedido en los últimos 5 días es que aquellos medios que en otras circunstancias se hubieran negado a hablar de este tema y hubieran puesto la presunción de inocencia y el debido proceso como grandes ejes articuladores. Es un documento filtrado. Hoy pareciera ya que es la verdad, que es la Biblia. Fíjense ustedes, o sea, claro, cómo se llenaron 5 años la boca muchos de los analistas, que si el procedimiento y que si la presunción y que las formas cuentan y que la forma es fondo y el fondo es forma. Y ahora cuando evidentemente hay una filtración ilegal y que ya conduce a que el procedimiento jurídico ya esté manchado, ya hay un efecto corruptor, y sin embargo pero se le toma como si fuera una cosa bíblica. Entonces ahí hay una hipocresía que de verdad yo no puedo con ella. Y el tercer comentario es que yo sí quiero decir que a mí me han parecido desafortunadas varias de las acciones del ahora exministro Saldívar. Me pareció desafortunado que quisiera prolongar su periodo como presidente de la Corte para, según esto, continuar una reforma judicial que no sabemos bien en qué acabó. Me pareció desafortunado, también lo he dicho acá, que haya, al día siguiente de haberse retirado de la Corte, se haya unido a la campaña de Claudia Sheinbaum. No porque del otro lado no haya sucedido algo parecido, o porque Cosío no lo había hecho de alguna manera, o porque Aguirre no perteneciera a este grupo, sino porque creo que no se respetaron. Hay formas que creo que son muy importantes en la política y que yo habría criticado también si hubieran sido del bando contrario. Y también me ha incomodado mucho, lo voy a decir aquí, la respuesta del ministro, la que dio por lo menos ayer o antier con Mario Delgado, ¿no? Esta idea de que van a hacer un juicio político a Norma Piña cuando tampoco hay causales para que fuera un juicio político, y además que no va a trascender porque necesitan la mayoría, las 2/3 partes en el Senado. Me parece que este escalamiento ya del conflicto, que son como, ya parece un juego de pirotecnia de un lado y el otro, ya también el PAN dijo que iba a hacerle un juicio político a Saldívar. Me molesta la instrumentalización de la justicia porque al final quienes pierden son las clases más vulnerables, son la gente que realmente quiere que sus temas trasciendan y que sus temas puedan ser dirimidos con objetividad, con equilibrio. Y esta politización excesiva de la justicia, si bien creo que está muy bien que hablemos de la justicia y del Poder Judicial, creo que nuestros dirigentes y que los políticos, los burócratas que se dedican a la justicia no están a la altura de la palabra justicia y del cargo que tienen hoy en el Estado mexicano. Yo con eso concluí. Voy a personalizar ahora sí, después de que había dicho que el asunto no involucra solamente a 2 personas, eso es un asunto mucho más grande. Pero sí vale la pena personalizar de quién estamos hablando. Ya hablé de Arturo Saldívar, ahora de Norma Piña. ¿Quién es Norma Piña? Luego se ha olvidado ya que hace casi un año, se cumplirá un año el próximo mes de mayo, Norma Piña, y hay constancia gráfica, hay captura de pantalla, amenazó al presidente de otro poder, amenazó al presidente del Congreso, al presidente de la Cámara de Senadores, que en ese momento era el morenista Armenta Mier. Le escribió, lo reconvino, porque Armenta, que hoy es candidato de Morena a gobernador de Puebla, se había manifestado a favor de la reforma propuesta por el presidente López Obrador, en el sentido de que los ministros, magistrados y jueces sean electos por voto popular. Le dijo la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia al presidente del Senado: hola, soy Norma Piña. Hablo a nombre estrictamente personal, pero lo sostengo en público. ¿Usted puede ver a los ojos a sus hijos o hijas después de lo que dice? Responde Armenta: sí. ¿Y usted lo puede hacer? Totalmente. ¿Usted tiene calidad moral para preguntarme ello?, le dice Armenta. Totalmente.
La vida nos juzgará. Buenas noches. Que la presidenta de la Corte tome su teléfono para recriminarle a otro poder, a mí me parece que es gravísimo, más allá de las formas. Bueno, lo mismo hizo la ministra Norma Piña hace unas semanas, cuando el Pleno de Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación removieron al presidente Reyes Rodríguez Mondragón, un personero de Felipe Calderón, un personero de Roberto Gil Suárez, su compadre, y un personero de los intereses de la derecha. Norma Piña amenazó a magistrados para que no removieran a Reyes Rodríguez Mondragón de la presidencia. Está por conocerse los términos de las amenazas, pero así como amenazó al presidente del Senado, lo hizo ahora Eso parece, sí. con el Tribunal Electoral. ¿Con qué propósito? Porque tampoco puede pasar desapercibido esto a lo que estamos viendo con el inicio de la investigación contra Arturo Saldívar. Apoderarse, mandar ella en el Tribunal Electoral. ¿Con qué propósito? Con el propósito acariciado y ya explícitamente manifestado por muchos personajes, no solamente de la derecha partidaria, sino intelectual. Bueno, Héctor Aguilar Camín lo dijo apenas recientemente: la nulidad de la elección presidencial. Ya está en ese discurso. Ese es el objetivo. Y para lograr ese objetivo era importante apoderarse del Tribunal Electoral. No lo pudieron hacer, o no sabemos, ¿no? Con Reyes Rodríguez, porque fue... pero no sabemos si los otros. Correcto. No, o sea, Porque A ver también- si le no dedicamos me- a Radicales este tema, ¿no? El Tribunal Electoral es un caso. La nulidad de la elección. Ahí hay personajes que vienen del pasado, que son capaces de pronto tener una posición y un minuto después Otra radicalmente. sin problema. De hecho, el más congruente de todos ellos es Reyes Rodríguez Mondragón, Sí. porque es un calderonista Abierto. defendiendo a los Claro. calderonistas y ya, Los o de sea. nosotros no sabe uno a qué atenerse. Son chiclosos, Sí, 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 son sí, sí. amorfos, Claro. son torcidos, no sabe uno a qué atenerse. Entonces, concluyo diciendo, qué bueno efectivamente que se hable del Poder Judicial, el poder más opaco, el poder más oscuro, el poder más corrupto, yo me atrevo a decirlo así, de los poderes del Estado, porque apenas estamos empezando a identificar las dolencias de ese poder, que son parte de las dolencias de esta patria, que es la corrupción, que es la falta de justicia, que es finalmente la defensa de intereses espurios, que son los que, a mi juicio, defiende Norma Piña. En los últimos días, en sus últimos años, de hecho, Samuel Beckett tiene dos obras finales, Beckett, de teatro, donde ya ni siquiera hablan los personajes, se vuelve completamente minimal y él mismo ya no habla. Y hay creo que es Fernando de Ita, de La Jornada, quien en algún momento se acerca con Samuel Beckett, logra colarse, lo recibe, creo que vía la esposa, lo recibe, y Samuel Beckett pues está en un encierro mental, me imagino que pensando, lástima que no escribiera durante ese periodo, pero estaba pensando, y nada más escucha Fernando de Ita cuando Samuel Beckett dice: estoy porque estallen las bombas. Y a mí nunca se me olvidó la frase, porque es en realidad la última frase de Beckett en una entrevista.
creo. Estoy porque estallen las bombas, dice el autor de Esperando a Godot. O sea, imagínense ustedes. Yo también siempre estoy porque estallen las bombas. Es algo, siempre he sido un anarquista, es lo que yo creo, en lo que yo pienso. Y a mí me gusta mucho que estalle la bomba, la tercera guerra nuclear, como le hemos llamado aquí, entre Saldívar y Piña, porque como bien dice Álvaro, ni le doy todo a Piña, ni le doy todo a Saldívar, y yo sé que cada uno es, sí, representan intereses y cada uno de ellos pues debe tener muchos esqueletos en el closet. Sin embargo, el conflicto no es menor y me gusta mucho como para ejemplificar al final del sexenio que denunció la corrupción en el Poder Judicial, para ejemplificar, así le cueste a Saldívar incluso su participación en el próximo sexenio, que el Poder Judicial, que la Suprema Corte están podridos. Sea verdad el documento, sea mentira, es corrupción. Como lo veas, es corrupción. Si la ministra Piña se inventó todo esto para atacar a Saldívar, es corrupción. Si Saldívar realmente cometió esto, es corrupción. Está ahí en las bombas. Y si es la mitad de cada una, o sea, es decir, también que corrupción. El documento, la mitad es real, es corrupción. Si está metido Julio Scherer, es corrupción y llegó hasta Palacio Nacional. Ojo, Por eso yo digo, que está ahí en las bombas, hombre. Porque solamente en esos procesos, incluso en esas explosiones o implosiones, es donde se dan las transformaciones. Que realmente estallen las bombas, que sea un pleito entre dos letrados, que lo lleven hasta las últimas consecuencias y demás. Estoy porque estallen las bombas. Y entonces nos sentamos y empezamos la reconstrucción de lo que quede. Por eso creo yo que el pleito al final le da la razón a López Obrador, que ha denunciado durante 6 años consecutivos de que se trata de un poder podrido hasta el tuétano que debe ser reconsiderado en su totalidad y reconstruido y transformado. Yo estoy porque está ahí en las bombas, que sea un pleito a muerte, que se den con todo, con tal de que salga la verdad. Pues sí. Que se ventile absolutamente todo, que truene. Vámonos, aún si le cuesta a Saldívar su participación en el próximo sexenio, porque sí, por favor, o sea, esto está por encima de los hombres y de las mujeres. Está para empezar, como principio, la reconstrucción de uno de los 3 poderes de la Unión. Yo creo que vale la pena que se den con todo. De acuerdo. Completamente de acuerdo. Cierra. Bien, como Camarada. ya el Cronos nos come, pongo yo esta conclusión. Esta opacidad, esta corrupción en un poder tan tremendos, ha sido tratada con una hipocresía o con una salamería indigna en la comentocracia. Es muy saludable que hoy también pongamos ¿Esperabas eso. algo distinto No, a estas claro. alturas? En ningún caso, al menos en eso sí han sido consistentes, pero precisamente a esa consistencia corresponde señalarlos hasta que quede bien expuesta y queden todavía más desenmascarados de lo que ya están. Pero pues que esto sea un paso para este estallido de bombas que reclama el maestro Páez Varela y con el cual yo estoy de acuerdo, y pues veremos qué pasa. Aquí tenemos todavía poca sustancia en esta denuncia, pero ya tenemos muchos indicios, ya tenemos muchos historiales, ya tenemos muchos hechos documentados de cuestiones previas que se le asemejan o se le vinculan, y ahí ya tenemos cierta idea de qué puede pasar. Pero de todos modos hay que estar atentos porque es algo muy grave lo que pasa en el Poder Judicial, no de ahora, no de este sexenio, sino de siempre. Y por primera vez se está desentrañando como debe ser. Pero antes de que estallen las bombas, suscríbase a Estudio B, a Sin embargo al aire, y antes de que estallen las bombas, continúe viéndonos todos los viernes a las 10 de la noche en Radicales. ¿Me dejan hacer un comercial muy rápido, Radicales? Claro. Rápido. Domingo, acuérdense que es el segundo debate también de la Ciudad de México. Van a estar Perla Velázquez
va a estar Dulce Olvera, va a estar Obed Rosas y Meme Yamel en el postdebate de este domingo, no se lo pierda, 7:30 de la noche, empieza con comentarios de Perla y de Obed, y luego ven el debate y luego se van al postdebate, que siempre son muy buenos. Así que, pues gracias a todos, muchachos, gracias.